A ver, continuar. Entonces, esperemos un ratico, pero no mucho, ¿no? Acaba de comenzar el partido Brasil-Colombia. Bueno, ¿quién más quiere grabar? Con mucho gusto yo los hago grabar. Aló, aló, aló. Muchachos, ¿este es el grupo qué? El grupo 2, profe. El grupo 2. Bueno, entonces aquí tengo el grupo 1 y vámonos con el grupo 2. Este es el grupo 2, ¿no? Entonces yo simplemente coloqué aquí, por ejemplo, esto de aquí. Bastidas Ruales, ¿no? No me colocó los objetivos. Aquí sí colocó objetivos, sí, esta estuvo muy bien. Erazo Muñoz, Natalia Sofía, sí, ok, no. Simplemente coloqué ahí. Aquí, por ejemplo, Guerrero Meneses, Geraldine Paola, no colocó los objetivos, ¿no? Este señor, gol. Ah, carajo. Pero un momentico. Muchachos, buena noticia, gol de Colombia contra Brasil. Ya no voy a volver a ver más, porque si no me emociono y entonces no me puedo concentrar. Entonces, miren, acá hay unas personas, por ejemplo, Guevara, Ortiz, Luis Gabriel, Justín, Enríquez, Insuaste, Portilla, Jojoa, Zamora, Morillo, Guerrón. No me han presentado nada. Rodríguez Tejada, ¿dónde está? Rodríguez Tejada, Cristian Guillermo, Villota Tobar, Ginel Lorena, no me han entregado hasta ahora nada. ¿No? Están ahí los que nombré, o algunos de los Sí, que no han presentado. profe, Sí, buenas noches. buenas noches. Habla con Brian Insuasti. Sí, cuéntame. Yo estoy en el grupo con Cristian Guillermo y nosotros lo teníamos hecho justo antes de entrar al paro, sino que esos días como que hubo esa confusión y no sabíamos si entregarlo o no, entonces pues no lo enviamos, No, pero pues lo nosotros lo deberían de tenemos, haber no sé si se lo enviado. enviamos ahorita Entonces, o... la única es que cojan y lo envíen, ¿no? Lo envíen. Esa es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, hay otra Profe. confusión que tengo yo aquí. Profe, buenas noches, con Lisset. Buenas noches, mija, ¿qué pasó? Profe, con respecto a los objetivos, ¿lo podemos volver a enviar o ya queda así? No, yo les voy a proponer una cosita que les propuse a los otros. Es decir, pues la retroalimentación es esta, ¿no? Esto es un trabajo de investigación, suponiendo, es como un simulacro, digámoslo así, porque es un invento mío, pues datos y todo eso los hicimos así, ¿no? Entonces, cuando uno hace una investigación, lo que tiene que determinar son los objetivos. Por ejemplo, eso era de personas que tenían cáncer, ¿sí? Que les habían detectado y en una etapa temprana, después, o no les habían hecho ningún examen. Y había, por ejemplo, algo de alimentación. Y la otra era que habían sobrevivido más de 5 años. Entonces, supongamos que el investigador quiere determinar si tiene algo que ver la alimentación con la sobrevivencia a los 5 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cruzar esas variables, ¿no? La alimentación con la sobrevivencia a más de 5 años. ¿Listo? Entonces, para ver si existe alguna relación, eso es lo que hace el investigador. Si existe una relación entre esas dos variables, pues entonces yo hago mi tabla de contingencia. Y les decía que tenían que, ¿cómo es que se llama? Que analizar las prevalencias. Si, por ejemplo, en la tabla de contingencia
prevalecía los que tienen una alimentación, por decir algo, rica en proteínas, entonces yo podría afirmar de que ayuda a sobrevivir la enfermedad si yo tengo una alimentación rica en proteínas, o si tengo una alimentación rica en carbohidratos, entonces que no es bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, con esto necesito saber si ya cancelaron unos o no cancelaron. Lo que pasa es que yo estuve buscando esa información en Ocara y parece ser de que como ellos también estaban en paro, pues me arroja la misma lista, ¿no? Alguien me dijo, porque yo le pregunté, por qué no conoce a este señor para que manden los trabajos, ¿no? Entonces me dijo, no, yo creo que él canceló. Entonces, pues sería bueno, pues, yo doy un placito más para que me manden eso, pero tiene que ser ya. ¿Listo? Tiene que ser ya el trabajo. La situación es esta, ¿no? Si ustedes me entregan el trabajo, entonces vale 4 puntos para el parcial. Es decir, para que no haya ninguna, ¿cómo es que se llama? Ninguna confusión. Si usted sacó 3,4 en el parcial, pues entonces le quedaría 3,8. ¿Listo? Si sacó 4,2 y presentó el trabajo, así no haya presentado los objetivos, porque ahorita, pues entonces, todos los que no presentaron, pues estarían colocando los objetivos, ¿no? Entonces, si tenía 4,2, dije, ¿no? Y presentó el trabajo, entonces le quedaría 4,6. Si sacó 0, entonces le queda 0,4, ya no le queda tan bajita. Si sacó 1, entonces le queda 1,4. ¿Listo? Esa es mi propuesta, ¿no? Entonces, cuando hagamos el parcial, estas personas que están acá, entonces tendrían 0,4 sobre el parcial. Lo dejo a consideración, ¿no? Bueno, tampoco le podemos dar mayor cantidad. Al pasar las notas al final, eso fue lo que me dieron, la directriz que me dieron, entonces tendrían la nota de la teoría y la nota de práctica, pero esa sería la misma nota. Por ejemplo, 3,2 en teoría, 3,2 en la práctica, que se suman y se dividen por 2 y queda el mismo 3,2. ¿Listo? Eso fue la directriz que me dieron porque no me han dado porque yo pregunté cuánto valía la práctica. Me dijeron, no, usted simplemente hace esto. ¿Listo? Bueno, preguntas, muchachos. Entonces, queda las personas que no han entregado, pues tienen que entregarlas, ¿no? Entregar en esta semanita, ya no voy a dar más plazo. ¿Qué te parece, María Fernanda Burbano Salazar? Profe, qué pena, mire, sino que nosotros nos cambiamos perdón, qué pena, nos cambiamos, o sea, de Hotmail a Gmail, o sea, pero ya lo habíamos enviado antes de que iniciara el paro, ¿ahí qué se podía hacer? ¿Se vuelve a enviar nomás? ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? O sea, que mi compañera al enviar el trabajo se confundió, o sea, le puso que era Gmail a Hotmail, ¿si me entiende? O Y sea, no, cambió los papeles ahí. no, pues mándamelo, no hay problema. Ah, vale, muchas Jorvin gracias. Campiño, tú eres el que estabas hablando, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, bueno, Sí, señor. mándamelo, no hay problema. Vale, ¿Listo? muchas gracias. Y jálele las orejas a su compañera. Pilas, Ahora sí que dígale. descuidada. ¿Cómo? Semejante descuidada, ¿qué es? Bueno, entonces dejamos ahí y ahora sí vamos en esto de acá, a ver, en esto de aquí. Y entonces volvemos con lo siguiente, ¿no? Vuelvo yo a repetir. La parte teórica ya estaríamos a pepa y cuarta ¿cómo es que se llama? De acabar la sección de probabilidad, ¿no? Y les había dicho, una vez acabamos la sección de probabilidad, pues entonces sigue la evaluación.
En el COES yo les colgué 2 talleres antes del paro, ¿no? Un taller es para estadística descriptiva y el otro taller es para probabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a avanzar aquí hasta donde dejamos con el curso anterior, ¿no? Y entonces, para la próxima clase, lo que se nos haya quedado de probabilidad, redondeo ahí en un ratico y hacemos ejercicios. En la próxima clase sería el lunes, ¿no? El lunes, como son 4 horas, entonces haríamos ejercicios de los, o sea, mejor dicho, las dudas que ustedes tengan sobre el taller. ¿Listo? Ese taller no es calificable. Si quiere hacerlo, lo hace. Si no quiere hacerlo, pues no lo hace, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahí podemos ver algunos problemas tipo parcial, ¿no? Para que no les coja a ustedes de sorpresa. Entonces, más o menos se pregunta así. ¿Listo? A ver, preguntémosle a otra persona a ver si están dormidos. Cristian Rodríguez, ¿qué te parece? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, preguntémosle entonces a Cristian Rodríguez 2 veces, ¿no? Leider Zambrano, ¿bien o qué? Profe, ¿De dónde eres tú? ya quedé pasto, profe. Ah, yo pensé que estabas por allá ¿cómo es que se llama? En el norte, en, en los municipios del norte de Nariño. Bueno, entonces, aquí lo que hemos visto, pues, en la parte de probabilidad quedó pendiente esto de aquí, ¿no? Esto de acá, incluso un ejercicio. Ese ejercicio lo hicimos anoche, pero entonces yo voy a poner otro ejercicio, ¿no? Para que tengan la situación de comparar el uno con el otro. Bueno, entonces, el último tema que habíamos visto es probabilidad condicional, ¿no? Entonces voy a tratar de resumir esto de probabilidad condicional para que, como ustedes están elevados todavía, ¿no? Todavía están elevados, todavía están en paro, pues entonces ya se pongan en modo académico. Entonces vamos a colocar aquí vamos a colocar, bueno, vamos a colocar el ejemplito. Entonces les había dicho lo siguiente, ¿no? Vamos a cruzar 2 variables, que fue lo que hicimos nosotros en el cruce de variables. Por ejemplo, esta puede ser tipo de alimentación, bueno, sí, pongámosle así, tipo de alimentación. ¿Me recuerdan qué era lo del taller que habíamos colocado ahí? Sí, ¿me recuerdan qué tipo era? La fecha exacta que daría el parcial. Se tiene que poner de acuerdo ustedes, ¿no? Inicialmente en 15 días. Perdón, el lunes, de este lunes al otro, inicialmente, ¿no? Depende de lo que hagamos nosotros la próxima semana, que podamos nosotros, ¿cómo es que se llama? Solucionar las dudas. Bueno, este lo voy a borrar mejor, este tipo, porque no me acuerdo el tipo de alimentación. Entonces vamos otra vez. Hábito de fumar, ¿no? Hábito de fumar. Y entonces esta tiene 2 situaciones, ¿no? La una es sí y la otra es no. Y entonces tendríamos aquí total. Y aquí la cruzaríamos con otra que se llama cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón. Bueno, pulmón tiene una tilde por ahí, pero no sé dónde. Entonces, este sí tiene cáncer. Y aquí pongámosle que no. Y acá pongamos total. Total.
Listo, ¿no? Entonces, fíjese, tenemos una variable con dos categorías y otra variable con dos categorías, ¿no? Y entonces aquí vamos a colocar, supongamos que hacemos nuestra investigación y encontramos de que habían 37 personas que fumaban y que tuvieron cáncer, ¿no? Y aquí supongamos de que de estas fueron 10. Y entonces esto da un total de 47. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Listo. Y entonces acá vamos a ver de las que se entrevistaron que no fumaban y sí tenían cáncer, entonces fueron, por decir algo, 7. Ya. Y esto no me va a cuadrar. Bueno, voy a tratar así, ¿no? Voy a tratar así, a ver. Y entonces acá, de las que no fuman y no tienen cáncer, pongámosle que fueron 41. Y esto es para un total de, a ver, cuadremos esto aquí. Esto es para un total ¿de cuánto? 7 más 41 serían 48, ¿no? Serían 48. Ya, a ver si. Bueno, ahí más o menos. ¿Listo? Y entonces, ahí tendríamos más o menos este cuadrito, ¿no? Ya. Y aquí el total de acá, entonces lo voy a poner aquí. A ver, voy a subir este aquí. Y aquí pongámosle el total de los que tienen cáncer, entonces sería 37 más 7, ¿sí? Que serían 44. ¿Listo? Y aquí, de igual manera, entonces tendríamos 41 más 50, perdón, 41 más 10 serían 51, ¿no? Y el total de las personas que se encuestaron, entonces sería 47 ¿cuánto da? 95. Resulta que se llevó a cabo, este trabajito se lo llevó a cabo con ¿cómo es que se llama? Con 95 pacientes, ¿no? 95 pacientes. Y de los 95 pacientes, ahí está. Y entonces, les decía, bueno, 51 pacientes son los que no tienen cáncer de pulmón, ¿no? Y 44 sí tienen cáncer de pulmón. Los que no fuman eran. Entonces les decía de que vamos aquí, en este ejemplo, vamos a identificar 3 tipos de probabilidades, ¿no? La primera se llama probabilidad total, ¿no? O se la conoce también como marginal. Marginal porque están al margen de la tabla, ¿no? Aquí en el margen de la tabla se puede hallar con esos datos. Entonces, este tipo de probabilidades, bueno, vamos aquí a poner así lo siguiente. Vamos a poner fumar, ¿sí? F de fumar, entonces es el evento de que una persona fume, ¿no? De fumar. Y asimismo, por ejemplo, F, el complemento, F con la rayita arriba, entonces es el evento de no fumar. Listo, ya tengo 2 eventos ahí. ¿Qué otros eventos puedo tener? Pues puedo tener los siguientes, ¿no? El evento de tener cáncer. Entonces le voy a colocar así. C igual tener cáncer. Y de igual manera, si le coloco C complemento, pues entonces es apenas lógico que es no tener cáncer. Ahí está.
¿Tiene cáncer? No tiene cáncer. ¿Listo? Y estas probabilidades, las probabilidades que sería, por ejemplo, la probabilidad de que una persona fume, entonces la hallamos con la formulita que teníamos nosotros, la que se conoce como fórmula de Laplace para la probabilidad. ¿Cuántas personas cumplen con el requisito de fumar? Pues estas 47. Estamos de acuerdo, ¿no? Estas 47 cumplen con ese requisito de que fuman. ¿Listo? 47. Y de las 95, ¿no? De las 95 y hago yo esta operación y entonces ¿cuánto me da? Serían 47 dividido entre 95. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Aló. 0.49. 0.49. 0.49. Bueno, estoy anotando en otro lado. 0,49. Bueno, en el parcial, pues voy a colocar más decimales, ¿no? Voy a colocar más decimales, pero no importa ahora que estamos haciendo este ejemplito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a encontrar la probabilidad de que una persona no tenga cáncer. O sea, se complementa. Entonces, esta va a ser igual, de igual manera como hicimos nosotros. ¿Cuántas personas cumplen con el requisito de no tener cáncer? Pues está 51, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 51 cumplen con el requisito de no tener cáncer. De las 95. Y entonces tendría yo que eso es igual ¿a qué? ¿A qué será igual? A 0.53. 0. ¿Qué? 53. 0.53. Ah, caramba, siempre voy y coloco esto en otro lado. 0,53. Bueno, vamos acá. Cronograma de la asignatura. ¿No les he mandado todavía el programa? Muchachos. No, profe, todavía no. Yo creo que está pegado en el COES. Lo revisen, por favor, y si no, pues entonces lo mando, ¿no? Lo mando mañana. ¿Listo? A ver, ¿qué más dice? No, profe, bueno. Entonces toca que mandarlo mañana. Entonces, estas probabilidades se llaman probabilidades marginales o totales. Son el total de las personas que fuman, el total de las personas que no tienen cáncer. Asimismo, ¿qué otra probabilidad total podía encontrar? La probabilidad de las personas que no fuman y la probabilidad de las personas que tienen cáncer, ¿no? Por eso se llaman probabilidades totales o marginales, repito, porque se halla con los totales que están acá, ¿no? Esta columna que es total y esta columna que es total, ¿no? ¿Listo? Tenemos que encontrar, tendríamos nosotros que encontrar de esa forma las probabilidades. Existe otro tipo de probabilidades, ¿no? Que se llama probabilidad conjunta. Y entonces, esta probabilidad la podríamos definir como la probabilidad de que un elemento la probabilidad de que ocurran los dos eventos, dos o más eventos, ¿no? Entonces se llamaría conjunta y tiene que ver con la intersección de los dos, ¿no? Ya, a ver. Definición, probabilidad teórica, sí, esta es, pero les voy a mandar el programa, ¿no? El programa es el que no le he mandado. Vamos aquí, vamos en esta partecita de acá, ¿no? Entonces, no, ¿dónde es que vamos? Vamos en esta parte de aquí. Estamos haciendo un repasito. Me quedaría teorema de Bayes, que lo vemos ahora, una vez que acabemos el repaso.
y la independencia de sucesos, para no adelantarlo, lo veríamos entonces con el otro grupo también el lunes, ¿no? Bueno, entonces miren, la probabilidad conjunta estaría dada por lo siguiente, sería la, definámosla mejor, lo vamos a definir aquí, probabilidad conjunta. Y entonces pongámoslo así, es la probabilidad de que ocurran los eventos al mismo tiempo, ¿no? En este caso sería que, a ver, va solo hasta probabilidad. Sí, aquí donde dice independencia de sucesos, ¿no? Hasta ahí va, hasta el 6. Con lo que vimos en la otra unidad, en la primera que es estadística descriptiva. Bueno, entonces es la probabilidad de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Y entonces voy a poner aquí lo siguiente. Sean A y B dos eventos, pongámosle aquí coma, de que ocurran los dos eventos, está dada por lo siguiente, ¿no? Entonces ya la probabilidad de A intersección B, ¿no? Y entonces veámosla aquí en el ejemplo, en el ejemplito que tenemos acá de la tabla de contingencia. Entonces, por ejemplo, voy a, supongamos de que me preguntan, ¿cuál es encuentre la probabilidad conjunta de fumar y tener cáncer, ¿no? Entonces sería ¿quiénes cumplen con el requisito de que fumen y tengan cáncer al mismo tiempo? Dianita Camila Fernández Delgado, cuéntame. Diana. Buenas noches, profe. ¿Cuántas personas? Sí, ¿cuántas personas cumplen con el requisito de fumar y tener cáncer? 47. No, mi amor, ese 47 es las que tienen el hábito de fumar. 40. Ay, aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aquí tengo un 0. Y ese era 10. Este era 10, ¿no? Bueno, 37, profe. 37 cumple con esa condición, ¿no? ¿Qué son estos 37? Estos 37 que están acá. Lo voy a subrayar aquí. Entonces, esos 37 cumplen con los dos eventos, el evento de fumar y el evento de tener cáncer, ¿no? Y entonces sería simplemente ese 37 es este de aquí. No es la probabilidad, sino que es la intersección de los dos eventos. ¿Listo? Pero como me piden la probabilidad, entonces vamos a encontrar esa probabilidad, ¿no? Esa probabilidad, entonces sería la probabilidad de los que fuman, entonces sería probabilidad, el evento de fumar lo habíamos puesto como F, ¿no? Intersección, tener cáncer, que es C. Y entonces cierro. Y entonces, para encontrar la probabilidad, la misma situación que habíamos hecho antes. ¿Quiénes cumplen con ese requisito? 37, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para un total de 95. Entonces, tendría que coger el 37 y dividirlo entre 95. Vamos a ver. 37 dividido entre 95. Entonces, ¿cuánto les dio?
0.38. 0.3894. 0.3894. Listo, ¿no? Esa es la probabilidad. Se llama probabilidad conjunta. Pero en los problemas yo no le voy a decir, encuéntreme la probabilidad conjunta. Le voy a poner lo siguiente, ¿no? Tipo problema, tipo parcial. Encuentre la probabilidad de que una persona tenga cáncer y fume. Ya. Así sería la pregunta, ¿no? En lugar de decirles, encuentre la probabilidad conjunta, no. Encuentre la probabilidad de que una persona tenga cáncer y fume. Entonces, ustedes van acá, por esta situación, por este I que tengo acá, ¿no? Ese I que acabo de subrayar, entonces me doy cuenta que se trata de una probabilidad conjunta, ¿no? Ya, el I representa la intersección. ¿Listo? Eso tiene que tenerlo bien clarito. Entonces, si yo puedo encontrar aquí las otras probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál sería esta? La probabilidad de que una persona no tenga cáncer, y ¿dónde puse yo ese? Acá está, ¿no? Y bueno, se me fue esto mal aquí. A ver, la probabilidad de que una persona no tenga cáncer, intersección, no fume. Entonces aquí está, no fume. Listo, ¿no? Y entonces la misma situación que habíamos hecho anteriormente. Cojo aquí, ¿quiénes cumplen con esa condición? Pues hay 41 personas. ¿Cómo? 41 sobre 95. 41 dividido entre 95. Entre 95, ¿listo? Y haciendo las operaciones, ¿cuánto les da? 0,431. Entonces esto es igual a 0,431, ¿así? Ah, Sí. no. 4, 3, 1, 5, 7, 8. A ver, espérese que anoté mal. Esto es igual a 0, ¿qué? 0,4315. No, 0,431. Dejémoslo ahí. Eso. ¿Listo? Ya. Entonces, siempre que encuentre, que tenga esa probabilidad conjunta, tiene que tener esta situación, el I, ¿no? Eso es muy importante porque ahorita que vamos a ver la condicional, entonces, por experiencia que llevo bastantes años enseñando esto de probabilidad, yo sé que las personas confunden la conjunta con la condicional. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de que ustedes sepan a qué hago yo referencia, ¿no? ¿Qué es lo que le pregunto? De hecho yo he tenido en parciales, la gente llega toda brava, que no, que aquí está la condicional. Y no, yo les digo aquí, mire, aquí tiene este I, entonces no es una condicional, sino que es una conjunta. ¿Por qué se está borrando esto? ¿Será que estoy mal? Ah, bueno, dejé el cursor en otro lado y entonces eso ocurre. Bueno, subamos acá y vamos a otra vez a recordar la probabilidad condicional. Y entonces, pongámoslo así, sean dos sucesos, perdón, sea el suceso, ve, se me fue, suceso A y el suceso B. Entonces,
se llama probabilidad condicionada de A, dado que B ocurre, ¿no? Entonces, se llama probabilidad condicionada de A, dado que B ocurre. Si su probabilidad está dada por la siguiente expresión, ¿no? Y entonces colocamos así. Probabilidad de A, dado que. Entonces buscamos aquí esta rayita. Esta rayita les decía en esa ocasión que significa dado que, dado B. Y entonces, ¿cuál es la condición? La condición es el evento que está a la derecha de la raya, ¿no? Esta es la condición. Entonces se lee probabilidad de A dado B, ¿no? Y entonces esto es igual a lo siguiente. Tenemos aquí arriba, ¿quién es esta? ¿Quién es esa? La probabilidad conjunta, ¿no? Dividido por la probabilidad de la condición. La condición siempre que está acá, entonces esta va a pasar acá. Y eso es, pongámosle aquí también, siempre que la probabilidad de B sea diferente. ¿Diferente de qué? Pues diferente de 0, ¿no? Porque si es 0, pues no se puede hacer esto. ¿Listo? Entonces, tengo yo esta situación, ¿no? Probabilidad condicional. La probabilidad condicional. ¿Qué les decía? Que se confunde, algunos la confunden con la conjunta y es completamente diferente, ¿no? Entonces, vamos aquí a coger esta probabilidad y la vamos a colocar acá. Y entonces les voy a pedir el favor que encuentren cómo sería la probabilidad de B dado, ¿dónde está el dado? Dado A. O sea, la condición ahora es al revés, ¿no? La probabilidad de B dado A. Entonces, ¿esta qué será igual? Carolina, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, díctame, ¿qué coloco ahí? Referente a los datos que estábamos haciendo anteriormente. No, aquí en la fórmula. Aquí la formulita. Aquí, en esta fórmula. No sé, profe. Mi amorcito, vea, sígame. Siempre Sí, ya. ya, Es igual a P, probabilidad, sí. paréntesis sobre eso. ¿Sobre cuál es eso? A ver, probabilidad paréntesis. Sobre A. Sobre A no, no es sobre A. Probabilidad paréntesis, ¿qué más? Es la intersección. O sea, es esta misma que está acá. ¿Sí? Ajá. Bueno, la voy a copiar toda aquí. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que aquí en el denominador siempre va a ser la condición. Y aquí la condición es A. ¿Te das cuenta, Carolina? Sí, Carolina. Sí, profe, ya. Carolina. Bueno, Es la misma fórmula, pero cambiando. pues la misma no, pero el numerador es el mismo. El denominador, pues entonces ya cambia, porque la condición es otra. La condición es dado que B ocurre, ¿cierto? Ese es todo. Y entonces, como te puedes dar cuenta, esta de aquí es diferente a esta de acá. Entonces voy a anotar eso sí toca que tenerlo en cuenta.
Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los problemas, ¿cuál es la condición? ¿No? Y entonces eso también cuesta para algunos estudiantes y entonces dicen, pero ¿cuál es la condición? La condición es esta o es esta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la condición? Esto es diferente por la situación que ya te había mostrado acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a encontrar lo siguiente. La probabilidad, voy a encontrar la probabilidad de que una persona fume, ¿sí? O no, mejor que una persona tenga cáncer, dado que esta rayita es dado que fuma, ¿no? Bueno, estos datos son inventados, ¿no? Estos datos son inventados. Entonces, Carolina, ¿estás por ahí todavía o ya me abandonaste? No, profe, sigo prestando. Bueno, entonces esto será igual a ¿qué? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. ¿Se le fue el internet a Carolina? No, Doña- profe, estoy escuchando, ¿me escucha? Sí te escucho. A ver, dime. Ajá, estamos sacando la probabilidad de que una persona tenga cáncer dado que fuma, ¿no? Es Sí. igual a... Sí, ¿qué pasó? No te escucho. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí ya te escucho. Pero cuando me vas a responder no te escucho. Por eso, ajá, ahí tiene que ser diferente a... Aquí viene en el numerador, ¿qué viene? En el numerador, Viene la intersección, ¿no? ¿Sí o ajá, qué? y en el Entonces, denominador la condición. Que la dijiste. condición. Entonces voy a colocar aquí la intersección. ¿De quién? De los eventos tener cáncer, ¿sí? Intersección fumar. ¿Listo? Y aquí abajo, entonces voy a tener aquí la probabilidad de quién, de la condición. ¿Cuál es la condición? Fumar. ¿Listo? Y entonces vamos a ver esos valores, ¿no? Esos valores, entonces hay que buscarlos, a ver. Es por medio del COES. Eso siempre lo hago así, ¿no? Los parciales son, por decir algo, cinco preguntas. He tratado en la parte de estadística inferencial, he tratado de poner algunas preguntas ahí. ¿Se acuerdan cuando les decía A, es esto, B, es esto, C? Entonces son preguntas con opción múltiple, ¿no? Ahorita hacemos, por ejemplo, un ejemplo de esos, ¿no? Entonces, ¿quiénes cumplen con la condición de acuerdo a la tablita que yo tengo acá? La intersección, ¿no? La intersección entonces era fumar y tener cáncer, que era 37. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Esa es la intersección. Entonces, ¿cuántos cumplen con esa condición? Con esa condición, pues entonces cumplen los 37 para un total ¿de qué? A ver, me voy a la tablita. El total es la condición de fumar, ¿no? ¿Cuántos son los que fuman? Pues fuman, perdón, se me fue. Fuman 47, ¿no? El total de los que fuman son 47, ¿listo? Entonces, aquí le tengo que colocar 47.
y hago esta operación sería igual a ¿cuánto? 37 dividido entre 47. Eso da 0,78, 0,7872. ¿Listo? Confírmeme si me entendieron o no. Brian, ¿vamos bien o vamos mal? Con mucho gusto repito si vamos mal. Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces, repito, tengo que buscar, bueno, aquí arriba, recuerde que era la probabilidad, ¿no? La voy a pasar acá. Arriba es la probabilidad de la intersección. Entonces, era lo siguiente, eran los 37 dividido entre 90, ¿y cuánto era? 5. Entre 95, ¿no? Pues es la cantidad de todos lo que está Sí, preguntando. entre 95. Y aquí la probabilidad de los que fuman era el total, que era ¿cuánto? El total de los que fuman era 40 y pico, ¿no? 47, profe. 47, ¿cierto? El total de los que fuman, 47. Entonces, vamos a colocarle aquí 47 sobre el total que son los 95, ¿no? Y entonces simplemente, ¿qué fue lo que hice yo? Pues para no alargar más la cosa, pues lo que hice fue coger y este 95 chao, y este 95 chao, y me queda 37 sobre 47. ¿Listo? Entonces, pues de una vez ustedes cogen y el 37 y lo dividen entre 47, ¿no? Bueno, voy a seguir con lo siguiente. Recuerde que de aquí hay una relación, ¿no? De aquí hay una relación. Por ejemplo, si yo conozco la probabilidad condicional, que es esta, la probabilidad condicional que es esta de aquí, ¿no? Si la conozco esta y conozco esta de acá, pues entonces, y esta es desconocida, entonces voy a anotar acá. La probabilidad de ¿a qué será igual? Entonces va a ser igual, simplemente cojo y despejo, ¿no? Esto quedaría en el numerador, ¿sí? Esta partecita de aquí queda en el numerador y en el denominador queda, pues queda la condicional, ¿no? Queda la condicional. Si usted tiene estas relaciones, las tiene bien claras, pues entonces pues no va a tener ningún problema para resolver los cuestionarios, ¿no? Si tengo la probabilidad de A y la probabilidad condicional, pues entonces, y no conozco la intersección, pues entonces despejo, ¿no? Entonces vamos a anotar así, y vamos a anotar esto acá. La probabilidad de la intersección entonces va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado, ¿cierto? Esto pasaría a multiplicar, esta partecita de acá pasaría a multiplicar, multiplicado por la condicional. ¿Listo? Por la condicional, y ahí está, ¿no? Entonces, si ya tengo yo esas relaciones, si sé, si puedo distinguir entre una probabilidad condicional, entre una probabilidad marginal y entre una probabilidad conjunta, pues no tengo ningún problema, ¿no? Bueno, entonces, resulta que los problemas no me van a decir encuentre la probabilidad de A dado B, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer tipo examen. De hecho, se puede presentar así. Y les dejaba a los de ayer les dejaba este. Bueno, a ver, voy a copiarlo este. A ver, copiámoslo mejor. Y entonces lo ponemos acá abajo. O no, primero voy a hacer uno
más sencillo. Más sencillo. A ver, coloquemos esto aquí con 2 nomás. ¿No? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ahorita se está probando una droga. Eso está en estudio, ¿no? Salió, yo acostumbro ver el doctor Beller. Ustedes ven el doctor Beller, que son 2 hermanitos con especializaciones, pero ninguno tiene en epidemiología, ¿no? Y entonces ellos han sacado varios videos sobre las vacunas y esto del COVID, ¿no? Entonces resulta que hay una droga que la están investigando, se llama así, molnupiravir. Esta, creo que no la deben de haber conocido ustedes, ¿no? ¿Cierto? Porque es nueva. Apenas presentaron ¿cómo es que se llama? Un estudio y ya hubo publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Como ustedes saben, el COVID-19 va mutando. Perdón, en la cadena ARN, de un momento a otro, pues puede haber un cambio en la cadena y eso se llama variación, ¿no? Tenemos la variación de la India, la variación de Inglaterra, la de Manaus, por ahí estaban hablando que había una variación colombiana, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace la droga? La droga hace que mute y que el virus en la mutación, en la cadena del ARN, cometa un error. Y al irse reproduciendo, pues entonces va cometiendo varios errores hasta que desaparece. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo aquí, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Con esta droga. Y vamos a poner lo siguiente. A ver, se lleva a cabo un estudio para evaluar la eficacia esto pues como es nuevo, molnupiravir, ¿no? Aquí, del molnupiravir. Para tal efecto, se aplica al 47% de pacientes bueno, podríamos hacerlo en varias dosis, ¿no? Tantos miligramos, la otra dobla, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a hacer esto. Se aplica el 47% el molnupiravir, ¿no? El molnupiravir. Y el resto se somete a un placebo. Se les da el placebo, pues entonces, como ustedes saben, se les da algo a tomar, puede ser una vitamina, y entonces para ver si las personas que están estudiando cómo muta este virus, eso lo hacen en caja de Petri, ¿no? Pues con personas queda difícil, pero digamos que para el ejemplo, pues entonces lo dejamos así, ¿no? Ya, entonces pongamos lo siguiente. El 68% de los pacientes tratados con molnupiravir tuvieron mejoría.
En el artículo me parece que es más los que tuvieron mejoría, ¿no? A ver, bueno. El 15% de pacientes tratados con placebo tuvieron mejoría. Listo, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos, ¿cuáles son los eventos ahí? Los vamos a ir colocando acá, ¿no? Entonces vamos a poner así. P de placebo. P entonces es igual a placebo. ¿Sí? Ese es un evento. De tal manera que yo tengo que encontrar la probabilidad del placebo, de las personas que tuvieron placebo, ¿no? Y entonces, si el 47% se le aplicó molnupiravir, entonces, ¿cuál porcentaje es el de pacientes que fueron sometidos a placebo? A ver, muchachos, para que no se me duerman, les hago la pregunta. 53. 53, entonces 53% de los pacientes fue con placebo, ¿no? Y en probabilidad, entonces quedaría 0,53. ¿Listo? Ese sería un evento. El otro evento es, pongámoslo acá, M. M es el molnupiravir, ¿no? Y entonces tendríamos la probabilidad de M, que sería igual a 0,47. ¿Listo? Ahí tenemos dos eventos. Y vamos a poner, hombre, mejoría iba a traer, ¿no? Entonces voy a colocar así, B larga, entonces es el evento de tener mejoría. Y entonces me quedaría la probabilidad de que una persona tenga mejoría. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Entonces, por experiencia voy a tratar de hacer una gráfica más grande. Más grande, sí, señor. Entonces vamos a hacer esta grafiquita aquí. Esta gráfica la vamos a hacer así. Chin. Ahí, ¿no? Entonces había dicho que el 47%, si lo saco para acá serían 50 y 50, ¿no? Entonces un poquitico menos. A ver, ¿qué pasó con el lapicero? A ver. Uy, no, ese quedó feo. Bueno, está jugando bien. Entonces, si lo saco derechito, sería el 50, un poquitico menos, ¿no? Bueno, suponiendo, ¿no? Suponiendo. Entonces, la parte de arriba, esta parte de acá, sería de los de, ¿cómo era que habíamos dicho? Los de M, ¿no? M, que es, bueno, voy a colocar acá, molnupiravir. Todos esta partecita de acá arriba, acá. Y aquí quedaría el placebo. El placebo. Entonces, el placebo era, ¿cómo era la cosa? La probabilidad, voy a colocar aquí. La probabilidad de M, entonces era el 47, si no estoy mal, ¿no? Sí. Y la probabilidad de P, entonces eso era igual a 53. ¿Sí estoy bien, muchachos? Sí, confírmenme. 53, 47. Listo.
¿no? Entonces vamos a ver lo que dice acá. Lo que dice acá. Lo que sigue es esto, ¿no? Dice lo siguiente. El 68% de los pacientes tratados con molnupiravir tuvieron mejoría, ¿no? Entonces, en términos de probabilidades, ¿qué tipo de probabilidad es esta? La voy a subrayar, ¿no? El 68% tuvieron mejoría. ¿Ya? ¿Qué tipo de probabilidad sería esa? ¿Aló? Probabilidad conjunta. No, conjunta fuera el 68% de los pacientes tratados son tratados con molnupiravir y tuvieron mejoría, pero ahí no aparece la I, ¿no? Entonces, esta es condicional. ¿Cuál es la condición? Fíjense en esto. Aquí, ¿cuál es la condición? La condición son que los pacientes han sido tratados con molnupiravir. ¿Dónde busco ese 68%? Ese 68% pues lo tengo que buscar en los pacientes tratados con molnupiravir, ¿cierto? Entonces vamos a anotar eso acá. Es la probabilidad, ¿no? ¿De qué? Que tuvieron mejoría, o sea, la probabilidad de B, que tuvieron mejoría, dado que, ¿dónde los estoy buscando? En molnupiravir, ¿cierto? Y esto es igual a 0,68. ¿Listo? Es muy importante, pues, como les decía, en los ejercicios no les voy a decir, la conjunta es esta. Les había podido decir la conjunta de molnupiravir, dado que, perdón, de que tuvieron mejoría, dado que fue aplicado con, no, pues, no necesariamente, ¿no? Entonces, en este caso, la condición es esa. Sí, sí está bien. ¿Alguna duda sobre eso? Me la hacen saber, porque es muy importante que eso quede bien, ¿no? Aquí, ¿cuál sería? La condición es que han sido tratados con placebo. Entonces, que fueron tratados con, perdón, que les fue bien, dado que la condición, ¿cuál es? La condición es placebo. ¿Listo? Y esa es igual a el 15%, 0,15. Ahí está, esas probabilidades, ¿no? ¿Listo? Entonces, en la grafiquita, pues vamos a encontrar ese pedacito. Aquí lo voy a señalar, ¿no? Voy a señalar aquí con rojo, tal vez. Entonces, el 68%, uf, es una cantidad grande. Vamos a ponerle como así, a ver, ¿no? Supongamos que eso es el 68%. Bueno, se me borró esto de acá. Y el 15% sería este pedacito apenas. ¿De qué? De los de placebo, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a tratar de arreglar acá. Ya, ahí está, el 47%. ¿Listo? Y entonces, bueno, ese 47% es todo, entre los que mejoraron y los que no mejoraron, ¿no? Entonces, este pedazo que está en rojo, esto que está en rojo, este pedazo de acá, bueno, lo voy a rayar mejor. A ver, rayémoslo. Fue un golazo el que metió Colombia. Bueno, me demoro aquí, pero...
Tengo que arreglar aquí una cosita. Bueno, ahora la arreglo. Arreglámoslo de una vez, o si no se me olvida. Aquí como es probabilidad es 0,47, ¿no? 0,47. Aquí como es probabilidad es 0,53, ¿no? Entonces la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Qué es esta partecita roja? ¿Qué es lo que está rayado? A ver, muchachos, ¿qué es lo que está rayado? A ver, a Carolina ya no le pregunto porque se puso brava. Vanessa Caterín Morillo. Buenas noches. Buenas noches. A ver, La parte que está rayada, ahorita la de rojo nos representa el 0,68%, que hace referencia a las personas que se mejoraron al tomar el a ver, molnupiravir. el 68% no, ese es condicional. 0,68, perdón. Ese es condicional. No sería eso. Porque así, en palabras, no en números, en palabras, ¿qué es esta parte de rojo? No. Es los que tomaron molnupiravir y obtuvieron una mejoría. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo la escribo? Vamos a escribirla. Entonces, esa va a representar la siguiente probabilidad, ¿no? La voy a anotar acá. La probabilidad de los que tomaron molnupiravir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Vanessa? ¿Sí? Sí. Y al mismo tiempo tuvieron mejoría, ¿no? Entonces, intersección ve que es de mejoría. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esa no la conozco, esta no la conozco. La voy a colocar acá. Este pedacito que está en blanco, perdón, este de molnupiravir es los que tuvieron mejoría y no tuvieron mejoría, ¿no? Todo. Este pedacito que está acá, bueno, voy a sacar esta acá. Este pedacito que está acá sin rayar, ¿qué es? Los que tomaron el molnupiravir, o bueno, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, sí. Pero no tuvieron mejoría. Y No tuvieron mejoría. Y no tuvieron mejoría. O sea, B complemento, ¿no? B complemento. Y entonces, fíjate lo siguiente. Si yo sumo los que tomaron molnupiravir, ¿no? Y tuvieron mejoría, lo sumo con los que tomaron molnupiravir y no tuvieron mejoría, pues entonces me tiene que dar todos los de molnupiravir, que es 0,47. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno, entonces sigamos acá con otro colorcito, pongámosle verde. Para no confundir esto, ¿no? Entonces aquí está este pedazo que estoy rayando de verde. ¿El resto se fue a ver el partido o qué? Parece, profe. Bueno, yo también estoy que lo voy a ver, pero lo primero es lo primero. Ya, ese pedacito que está de verde, ¿qué es? ¿Quién me quiere responder? Lice, pues Lice que está calladita. Lice Bastidas. Ay, Lice, ¿estás viendo el partido? Ajá, bandidita. Te fuiste. Sebastián. Profe, Sebastián España. esos son los que les dieron placebo y mejoraron. Y mejoraron, ¿no? Entonces vamos a anotar eso acá. Entonces, esta la probabilidad, ¿no? La probabilidad de los que le dieron placebo y mejoraron. ¿No? Y bien. Entonces, pongámosle aquí así. Y esta metámosla acá, ¿no?
Uf. Ahí. Y entonces este pedacito de acá va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser la otra, ¿no? Va a ser, bueno, coloquémosle esto así. Pero acá fue que no mejoraron, ¿no? Acá fue que no mejoraron. Ya, ahí está. Y entonces lo voy a meter aquí. Listo. Ya está. Ya está mi cuadro. Y entonces vamos a hacer las preguntas, ¿no? Primero lo que estaba haciendo era tratando de entender aquí qué es lo que está pasando. Aquí no está la condicional, ¿no? Aquí no está la condicional. Pero la condicional, estos son los datos que tengo. Estos son los datos que tengo, ¿no? Este es otro dato también que tengo. Y entonces vamos a hacer la preguntita aquí. Encuentre la probabilidad de que una persona cualquiera, ¿no? De las que estuvieron en el tratamiento, ¿no? De que una persona haya mejorado. ¿Sí? Entonces, fíjese, para encontrar esa probabilidad de que una persona haya mejorado, tiene que ser o bien que tomó molnupiravir, ¿sí? Bien que estos de aquí, más estos que están acá, los que tomaron placebo. Si yo sumo estos dos, este con este, pues ¿qué obtengo? La probabilidad total, ¿no? La probabilidad total, o sea, en términos, ya escribiéndolo, entonces sería la probabilidad de que, bien, ¿no? Entonces, eso es lo que me piden que encuentre. Entonces, tengo que encontrar esta de acá, esta que está aquí y esta que está acá. Una vez encuentre los dos, pues los tengo que sumar, ¿no? Y entonces, vamos a hacerlo con estos datos que tengo acá. Los voy a bajar. Voy a bajarlos para acá. Y entonces, la primera que vamos a encontrar es esta de aquí. La probabilidad de que una persona haya tomado esa droga y haya mejorado. Bueno, de acuerdo a eso, tendría que coger esta que está acá, la total, y multiplicarla por la condicional, ¿no? ¿Sí? Despejando. Recuerde cómo lo hicimos con A con B. Entonces, despejamos. Me voy a regresar acá para que esta partecita de acá, ¿no? Despejaba. Y entonces aquí pues entonces vamos a despejar. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a esta probabilidad de los que tomaron esa droga multiplicado por esta otra que está acá. A ver, María. Listo, ¿no? Y entonces despejando, reemplazando, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a probabilidad de M, 0,47. 0,47 multiplicado por la conjunta 0,68. 0,68. Si hago yo esa operación, ¿cuánto les da? 0.3196. ¿Cuánto que no te alcancé a escuchar? 0.3196. 3196. Listo, ¿no? Ya tengo la primera, la intersección. Ahora voy a buscar la otra, esta de acá. No, esta de acá. Entonces, esta de acá, anotémosla. Esa va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad
de P, voy a anotarla así, ¿no? Probabilidad de P multiplicado por la conjunta y esto va a ser igual, reemplazo, ¿no? Bueno, cojo aquí. Y entonces reemplazo. Probabilidad de P, acá está, 0,53. 0,53 multiplicado por la conjunta que es 0,15. Aquí está la conjunta, ¿no? 0,15. Multiplicado por 0,15. Haciendo esa operación, ¿cuánto les da, muchachos? 0.0. 0. ¿Qué? 0795. No les oigo. 0.79. A ver, no les escuché absolutamente nada. ¿Será que está pasando algo con el internet? Bueno, 0.0795. A él le dio 5 y a mí 9. Pues a mí me dio 0,795. Sí. Bueno, entonces, si me piden a mí la probabilidad de los que mejoraron, observe la gráfica, ¿no? Entonces va a ser los que tomaron la droga y los que tomaron el placebo. Entonces tendría que coger así lo siguiente. Entonces, esa ya es una probabilidad total, ¿no? Probabilidad de los que mejoraron. Entonces va a ser igual a los que mejoraron con la droga, el molnupiravir, ¿no? Más los que mejoraron con el placebo. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Ah, pues, estoy mal, ¿no? Y entonces la probabilidad de B va a ser igual a ¿qué? A 0,3196, sí, acá está, ¿no? Más esta de aquí, ¿no? 0,0795, ¿no? Esta que está acá, ¿ya? Bueno, haciendo la suma, ¿cuánto les da? 0.3991. 0.3991. 0,3991. He encontrado entonces ahí, la probabilidad total de los que mejoraron, ¿no? Suponga que la pregunta fuera, encuentre la probabilidad de los... Ah, bueno, tipo parcial. Entonces yo le puedo poner esta pregunta, encuentre la probabilidad de los que mejoraron. Entonces, tiene que ser así, ¿no? A, 0,3991. B, por ejemplo, los que mejoraron, cogería 0, estos de aquí, lo sumaría, que eso está mal, ¿no? Pero entonces, 0.68 más 0.15. Entonces, 0,83. 0,83. ¿Listo? Y así va siendo, por ejemplo, C, por decir algo, 0,4125. D, 0,1147, 48. Esto me lo estoy inventando, pero en los exámenes, estos que están acá, trato de que haya lógica, pues digo, de pronto puedes, en vez de buscar con la conjunta, hicieron perdón, en vez de buscar con la conjunta, hicieron con la, ¿cómo es que se llama? Con la condicional. Entonces, de estas 4 respuestas, solo una tiene que ser verdadera, que es la que acabamos de encontrar, ¿no?
Esa sería una forma. La otra forma sería de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? Entonces, podríamos poner la probabilidad de mejoría igual a 0,3991. La probabilidad de B dado que fue con este de aquí, entonces es igual a 0,68. 0,68. Esta es la B, ¿no? Esta es la B, aquí. B. C. La probabilidad de esta, que es el placebo intersección por decir algo, ¿no? Por decir algo. Igual M de mejoría, supongamos ahí que bueno, se confundieron ahí, 0,0795, ¿no? Y de, pongámosle que la probabilidad de los que no mejoraron, ¿no? Probabilidad de los que no mejoraron. Entonces aquí la probabilidad de los que no mejoraron, esta probabilidad de acá, vamos a calcularla. Probabilidad de los que no mejoraron, entonces, ¿a qué es igual? Esta será igual a 1 menos la probabilidad de los que mejoraron, ¿cierto? Y eso es igual a 1 menos la probabilidad de los que mejoraron es 0,3991. Y entonces, haciendo esa operación, ¿cuánto les dio? 0,60, ¿no? Sí estoy bien, ¿no? 0,6009, exactamente. ¿Listo? Entonces, de esta solamente una tiene que ser falsa. ¿Cuál es la falsa? Pues esta que está acá, ¿no? Esta que está acá. Confundí molnupiravir con, y esta intersección no existe, ¿no? Esto es igual a 0. También yo les había podido colocar, por ejemplo, para hacer la verdadera, esto es igual a 0, porque esa intersección, fíjense en la gráfica, una cosa son los que tomaron placebo, no tienen nada que ver con los que tomaron la droga, ¿no? ¿Cierto? Entonces esta les había podido colocar 0 y era verdadera, ¿no? A ver, acabémoslo de anotar aquí. Y esto es igual a 0,6009. Entonces, esta es verdadera, la primera verdadera, la segunda verdadera, la tercera falsa. ¿Listo? De este tipo de exámenes son cuatro opciones, ¿no? De las cuales solamente una es la correcta. Entonces, se puede presentar, por ejemplo, verdades a medias. Y esas no sirven, las verdades a medias no sirven, ¿no? Entonces tienen que escoger, ¿qué significa esto? Pues que tienen que hacer todo esto, ¿no? Tienen que hacer estos cálculos y comparar su respuesta con lo que yo les doy. Y listo, ¿no? Sí, preguntas, ¿se fueron? ¿Aló? Diana Camila Fernández Delgado. Ajá. Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Me extrañaste en este paro? Ah, sí, profe, harto. Ah, sí, ya te creo, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Y cuánto tiempo nos va a dar para el examen?
Generalmente les doy más de lo que necesitan. Ah, bueno, profe. Y son exámenes diferentes, ¿no? Son, por ejemplo, como ustedes son bastantes, se hace 5 o 6 cuestionarios, ¿no? Y en el COE se le pone donde dice cuestionario. Entonces se dice, este cuestionario se abre, por decir algo, el lunes a las 7 de la mañana, se cierra a las 10 de la mañana y va a ser contestado, pongámosle cuestionario A, va a ser contestado por las siguientes personas. ¿Listo? Esas personas tienen que meterse ahí. Al principio había unos chistositos en Túquerres. Ah, bueno, entonces yo cuento, por ejemplo, supongamos 8 personas hacen el cuestionario A y había gente que de otros cuestionarios se metía y entonces, ¿qué pasa? Les quita el cupo a los que verdaderamente van a presentar, ¿no? Les quita el cupo y entonces eso se forma una pelotera. Y entonces se metían con nombres falsos, un poco de cosas, pues, y no solamente en el curso mío, sino en varios cursos. Entonces, la directriz que nos dieron a nosotros, pues esos están haciendo trampa, se les pone un 0, ¿no? Ah, que el nombre es falso, pero eran tan malos para inventarse el nombre falso que colocaban algún nombre de ellos y eso es en Túquerres se fue con los de economía, se fue un poquitico más, con mucho problema y los del COES identificaron a las personas que estaban haciendo eso. Entonces, si a mí me toca, yo abro, no me encuentro en el A, pues voy al B. No me encuentro en el B, pues voy al otro, etcétera, 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 ¿no? Hasta que ahí tiene que aparecer. ¿Cuánto tiempo da? Pues eso toca que verlo, ¿no? Generalmente, repito, por ejemplo, puede ser así. Estos cuestionarios los he hecho y les doy 2 horas, pero puede estar abierto desde las 7 hasta las 11, por decir algo, ¿no? Entonces, se coge, si usted comenzó a las 7, necesariamente tiene que acabar a las 9 porque son 2 horas. Si usted comenzó a las 8, pues va a terminar a las 10, ¿no? Si comenzó a las 9, pues tiene que terminar obligatoriamente a las 11. ¿Listo? Entonces, los puntos son así, más o menos. La carretica, suponga que primero una carretica, ¿no? Suponga que esta es la carretica de acá, ¿no? Esto que está acá. Esta es la carretica. O les puedo poner la gráfica, ¿no? La gráfica acá, la siguiente gráfica muestra en la parte de arriba con diferentes colorcitos así, pues más complicado, ¿no? Entonces, pacientes que han sido tratados con tal y bueno. Y de acuerdo a esto, pues entonces ya vienen las opciones, que son estas de aquí, ¿no? Y entonces usted tiene, ya que dice, ahí resuelve su problema, por ejemplo, aquí ya me dio este que está acá, entonces busco aquí, entonces este está bien, listo, entonces esa es. Puede ser, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La probabilidad conjunta se puede encontrar de la siguiente forma, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya, pero ejercicio así como nos pone en hidro, ¿no? No te entiendo, chica, no te entiendo. ¿Nos pone en hidro qué? ¿Qué es lo que quieres Profe, decir? Sí. profe, ¿y no queda más sencillo para evitar esos inconvenientes? Por ejemplo, que como usted tiene la lista del grupo, nos divida y le envíe, o Sí, sea, sí, enviar sí. en Word y, por ejemplo, dice a las 10 suben a COES y uno ya lo envía subrayada la respuesta o No. El resaltada. COES aparece, es que el COES lo califica. ¿Ya? Ah, sí.
Entonces el CODES agarra y ya está, y tengo que probarlos y entonces el CODES es el que califica eso. ¿Listo? ¿No es mejor que hagamos el parcial todos al tiempo? Pues si quieren, pues comienzan a las 7 y terminan a las 9. No tengo ningún problema, ¿no? Pero resulta que pasa lo siguiente. Si tú comienzas a las 7 y apenas les doy 2 horas y terminan a las 9, y supongamos de que tú no estás en Pasto, o bueno, que estés en Pasto, y desafortunadamente a las 7 se fue la luz, entonces ya es un problema. Tienes que esperar a que llegue, ha pasado eso, ¿no? Sobre todo en Tumaco que se va la luz a cada rato, entonces es un problemita eso, ¿no? Entonces por eso es que dejo eso así un poquitico más largo, ¿no? Bueno, sigamos acá. Entonces, fíjense en la siguiente relación, ¿no? La probabilidad de mejora. Vamos a colocar aquí. La probabilidad de que mejore, ¿no? Probabilidad de que mejore. Más la probabilidad de que no mejore. La probabilidad de que no mejoren. Entonces esta tiene que ser igual a 1. ¿Listo? La probabilidad de esta de acá. La probabilidad de los que tomaron placebo y mejoraron, más la probabilidad de los que tomaron placebo y no mejoraron, ¿no? Este es B complemento, ¿no? Y no mejoraron. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar esa probabilidad? ¿Aló? Daniela. A ver. Carolina, otra vez. Se fueron a ver el partido. No, hermano. Bueno, ¿quién me responde? ¿Aló? ¿Se fue el internet o qué? Profe, ¿es 1? ¿Tiene que dar qué? 1. Miren aquí en A la... a la probabilidad de tomar placebo. A la probabilidad de los que tomaron placebo, ¿no? Entonces, este es igual a la probabilidad total, ¿no? De los que tomaron placebo. ¿Listo? Ahora tengo yo esta. A ver, tengo esta de aquí. A ver. ¿Cuánto tiene que dar estas dos probabilidades? ¿A la probabilidad total de mejoría? ¿La probabilidad que qué? Total de mejoría. La probabilidad. No. Los que recibieron tratamiento. No me adivines, no estamos jugando la piñata. A la piñata probabilidad de tirar los que palazos tomaron así. molnupiravir. ¿Cómo? A la probabilidad de los que tomaron molnupiravir. No. Esa fuera si yo cogiera las dos intersecciones. No. Las dos intersecciones. Esta tiene que ser igual a 1. ¿Ya? De tal manera que si conozco esta condicional y me preguntan por esta, pues entonces tengo que coger 1 y restarle la otra. Y
en el teorema de Bayes no nos rindió, me rindió más anoche, pero bueno. En el teorema de Bayes es mejor verlo más explicadito. Entonces puedo comprobar, la puedo encontrar esta por otro lado, ¿no? Y entonces vamos a encontrar esta de aquí, vamos a encontrar esta de acá. Vamos a encontrarla aquí. Y entonces, de acuerdo a la fórmula, había una chica en el numerador que va. Y entonces aquí, en lugar de esta, le ponemos la intersección, ¿no? La intersección. Está más bueno el partido, va ganando Colombia. Sobre la probabilidad de la condición, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, entonces vamos a tener esta probabilidad. Y para comprobar si estoy bien, con este resultado le sumo este otro de acá y me tiene que dar 1. Pues vamos a ver si estoy bien, ¿no? Entonces, aquí la intersección, ¿dónde está esa intersección? Tengo esta intersección de aquí, ¿no? Esta intersección la tengo. A ver. Esta intersección la tengo. Pero si a esta intersección le sumo esta de acá. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Los que tomaron molnupiravir y mejoraron, más los que tomaron molnupiravir y no mejoraron, ¿cuánto me da? Me da la probabilidad total de los que tomaron molnupiravir, ¿cierto? Entonces, si la hago por este otro lado, a ver, había encontrado esta de aquí. Esta de aquí es esta, ¿no? Esta que está acá. ¿Sí? Esa que está ahí, fíjese que es esta, ¿no? Entonces, para encontrar esta que está acá, vamos a anotarla aquí. Esta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la probabilidad de los que tomaron esto menos este pedacito de acá. Y entonces reemplazo, ¿no? Reemplazo que este pedacito, este va a ser igual. Los que tomaron esto, a ver, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Es esta, ¿no? 0,47. Entonces, vamos a anotar aquí. A ver, esta va a ser igual a 0,47 menos esta, la intersección. ¿Dónde tengo la intersección? ¿Dónde tengo esta intersección? Es esta de acá. Esta de aquí, miren. Entonces, copiémosla. Menos esto. Y entonces este es igual a 0,47 menos 0,3196. Y eso da 0,1504. 0,1504. Listo, ¿no? Si la hago por este lado me tiene que dar lo mismo. Entonces, esta intersección que está acá, a ver, ¿dónde está? Ah, no. Encontré este pedacito que es este, ¿no? Y entonces este es, a ver, aquí 0,1504.
1504 sobre la probabilidad de los que tomaron eso, que era 0,47, ¿no? 0,47, sí. Sí, 0,47. Haciendo las operaciones, entonces, dividido entre 0,47, eso da 0,32. 0,32, ¿no? Bueno, ya faltan 10 minuticos. Entonces, compruébenme ustedes con esta que tenemos aquí, ¿no? Con esta que tenemos acá, esta condicional. Sumando esto que nos dio, más esta de aquí, nos tiene que dar igual a 1. Entonces, vamos a ver si es cierto. .068 más 0,32. Fíjese que esta acá, ya la voy a anotar mejor. Vamos a anotarla acá. Entonces, para comprobar, les decía, para comprobar. Esta primera que está acá, la primerita. ¿No? La primerita es esta, ¿no? Es esta que está acá. ¿Sí? Entonces le pongo esto y le sumo más 0,32 y eso me tiene que dar 1, ¿no? ¿Sí o qué? Y eso da 1. Estoy aplicando esta formulita de acá que les había sacado, esta que está aquí, ¿no? ¿Ya? Y entonces he comprobado que los cálculos que estoy haciendo es verdad. Bueno, entonces les dejo en la próxima semana, pues entonces dudas y todo esto, y si no me entendieron muy bien esto, pues lo vuelvo a repetir. Recuerde de que hay esos 2 talleres, ¿no? Para que los vayan haciendo. Sí, aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, profe. Bueno, entonces me voy a despedir de ustedes. Ya. Voy a ver dónde... Deja de grabar para que no se te vaya